muy buenas. En este módulo y en los dos siguientes módulos hablaremos sobre los factores agroecológicos. ¿Qué es un factor agroecológico? En general son aquellos factores conformados por el clima, que es el tema que veremos hoy, el suelo, los organismos y microorganismos y los aspectos de mercado y financieros necesarios a tener en cuenta para la instalación y explotación exitosa de los cultivos con fines de subsistencia o lucrativos. Es decir, son aquellas características que yo debo evaluar para poder decidir qué debo cultivar. Hablemos en esta ocasión sobre el clima. En general, el clima yo debo mirarlo desde dos frentes de trabajo. El primero, los elementos del clima, y el segundo, los factores del clima. Los elementos del clima son aquellas características de cómo el clima se manifiesta, es decir, yo siento la temperatura, yo puedo evidenciar la precipitación. A diferencia de los factores, que en cierta medida son los que a mí me condicionan las formas de manifestación del clima, como por ejemplo la altitud, la latitud, las masas de agua. Ya veremos uno por uno. En general, el cultivo tiene unos requerimientos específicos climáticos para poder producir cosechas abundantes y de calidad. Es decir, a manera de ejemplo, es posible yo sembrar una palma de aceite en Bogotá. Sin embargo, no significa que este cultivo sea productivo a estas altitudes. Seguramente la palma viva y crezca, pero es posible que, por ejemplo, no florezca y por ende no dé frutos, o si florece y da frutos, sean frutos muy pequeños y de calidad baja. Hablemos sobre los elementos del clima y en primera medida la radiación. La radiación es expresada en la cantidad de horas luz que recibe la superficie terrestre en una zona específica, en un determinado tiempo. ¿Sí? Características de Colombia. En Colombia contamos con constante radiación solar durante todo el año, por lo que la diferencia entre la duración del día y la noche es mínima, presentándose solo dos estaciones. En general tenemos una época lluvia y una época seca. En respecto a la temperatura afecta a los procesos de fotosíntesis, respiración, transpiración y absorción de agua y nutrientes, afectando por ende el crecimiento y la producción de las plantas. En Colombia, en general, la temperatura es constante a lo largo del año. Es decir, imaginémonos un poco la hoja de un serrucho. Si yo miro la hoja del serrucho desde lejos, es decir, en un año, la variación es muy poca, ¿sí? Yo casi podría tender a decir que es constante. Ahora, si lo veo un poco más cerca, ya empiezo a poder identificar los diferentes picos y valles de la cuchilla del serrucho. Así se comporta el clima en periodos cortos, por ejemplo en un día. En un día perfectamente podemos tener temperaturas muy bajas. Hablemos un poco de la sabana de Bogotá, en donde en la madrugada podemos tener temperaturas de 4, 5, 6 grados centígrados y a mediodía perfectamente podemos estar subiendo hasta 18, 19, inclusive 20 grados centígrados. Entonces tenemos picos muy marcados de temperatura en periodos cortos, pero en periodos largos la temperatura es relativamente constante en promedio. Hay una forma de calcular en general la temperatura promedio, y es que por cada 100 metros de ascenso respecto al nivel del mar, la temperatura media desciende 0.8 grados centígrados. En Colombia, las alturas entre 0 y 1100 metros sobre el nivel del mar, en general la temperatura promedio es por encima de 24 grados centígrados. Entre 1100 y 2200 metros sobre el nivel del mar, en general la temperatura promedio está entre 17 y 23 grados centígrados. Y altitudes por encima de los 2200 metros sobre el nivel del mar, maneja temperaturas promedio por debajo de 17 grados centígrados. Hablemos un poco de la humedad atmosférica. La humedad atmosférica hace referencia a esa cantidad de agua que está en modo vapor en el aire que respiramos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la humedad atmosférica es alta, genera las condiciones favorables para la aparición de enfermedades, bacterias o fungos para las plantas. También afecta el almacenamiento producto como semillas, perdiendo su capacidad germinativa. Cuando la humedad es muy baja, se afecta a los procesos de respiración, transpiración y fotosíntesis, incidiendo sobre el crecimiento y la producción. En general, en Colombia nos clasificamos como zonas superhúmedas, húmedas, semihúmedas, semiáridas y áridas.
Características especiales que quiero resaltar en esta presentación: las características del Pacífico, que es súper húmedo, al igual que el Amazonas, diferente a la costa atlántica, que consideramos que son zonas semiáridas y áridas. Respecto, por supuesto, a la humedad relativa. Ahora bien, hablemos de la precipitación. La precipitación es el vapor de agua de la atmósfera que se condensa y cae sobre continentes y océanos en forma de lluvia. Este mapa de aquí nos indica la cantidad de agua que cae a lo largo del año. Como vemos, La Guajira, con sus características desérticas, vemos que sus precipitaciones son muy bajas, entre 0 y 500 milímetros de agua a lo largo del año. Diferente a, por ejemplo, el Pacífico, que tenemos precipitaciones muy altas, por encima de 6.000 milímetros. Hago referencia al término de milímetros y así se mide todo el tema de aguas, que hace referencia a que 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado. Es decir, que en una lluvia, cuando hablamos de 10 o por ejemplo de 10 milímetros de lluvia, hace referencia a que en donde el área que llovió, en promedio llovieron 10 litros por cada metro cuadrado. Ahora hablemos sobre los factores, que son aquellas características que me condicionan a mí la forma que se manifiesta el clima. Por ejemplo, la latitud. La latitud es ese ángulo que existe entre el centro del planeta, el ecuador y cualquier punto del planeta, ¿sí? Lo que a mí me ubica, dependiendo del ecuador, en un punto específico del planeta, y me ubica entre ya sea zona tropical o zona norte o no zona sur. Ya veremos qué efecto tiene eso. La altitud, esto adquiere mayor relevancia especialmente en la zona tropical, en donde dependiendo de la altitud el clima cambia. Traigo dos ejemplos: los pisos térmicos, los cálidos de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, pisos térmicos templados entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Con lo que hemos visto, podríamos concluir que si en Colombia no existieran las montañas, en general todo el clima en toda la zona geográfica sería cálido. Masas de agua. Las masas de agua adquieren cierta importancia, especialmente en los microclimas, es decir, en regiones muy específicas, muy cercanas a las masas de agua grandes. ¿Qué es lo que sucede? Los mares y los grandes lagos tienen la capacidad de modificar la temperatura, ya que el agua se puede calentar o enfriar más lentamente que la tierra, lo que hace que el clima sea más cálido en las regiones aledañas al mar y más frías si hablamos en zonas altas en Colombia, por ejemplo el lago de Tota o el lago de Guatavita. Como el agua se enfría se calienta más lento, entonces son zonas que sensativamente se sienten más frías. El relieve. Cuando hablamos del relieve, hacemos que las montañas permiten o impiden el paso de los vientos de una región a otra. Si recuerdan un slide anterior donde veíamos la humedad del aire, veíamos que el Pacífico tenía una alta humedad y es un poco relacionado con el tema del relieve, porque todos los aires cálidos y que vienen con alta humedad por evaporación del agua del Pacífico entran al continente, chocan con las montañas, se ven obligadas a subir y por ende se precipita y tenemos altas humedades. Y finalmente, los movimientos de la Tierra. La rotación y la traslación. Recordemos que la rotación es aquella movimiento que genera el día y la noche, es decir, el giro en nuestro propio eje. Y la traslación es la rotación que existe a lo largo o alrededor del Sol. Dado que nuestro eje está inclinado, es relativamente inclinado respecto al Sol, se generan las condiciones de estacionalidad en la zona norte y sur. Y como nosotros estamos cerca al Ecuador, y aquí retomamos el tema de la latitud, ese cambio de ángulo respecto al Sol es despreciable y por ende tenemos temperaturas relativamente constantes. Ahora bien, los vientos, ese fenómeno natural de movimiento del aire por el enfriamiento o calentamiento de lo mismo. Entonces existen zonas donde la presencia de ellos es fuerte, por ende se pueden generarse problemas de desfoliación, rompimiento de ramas y reducción de calidad de la cosecha. Y finalmente es importante hablar un poco sobre el fenómeno del niño y de la niña. El fenómeno del niño hace referencia a un movimiento específico y flujo del aire. Por ende, en términos del niño, se generan lluvias intensas a lo largo del continente suramericano de Ecuador hacia abajo, y
escasas precipitaciones en la zona norte. Por eso es que para nosotros el fenómeno del niño es sequías fuertes. Viceversa, el fenómeno de la niña que se invierte. Entonces tenemos sequía a lo largo del continente y altas lluvias en la zona norte del continente suramericano.